Segunda de Reyes capítulo 4. Segunda de Reyes capítulo 4, del versículo 1 al 7. Segunda de Reyes capítulo 4, del 1 al 7, la palabra del Señor. Los niños jóvenes pueden salir a sus respectivas clases. Y la palabra, voy a dar lectura de la palabra. La palabra nos dice lo siguiente. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 1 al 7. Gloria al Señor. Damos lectura a la palabra y dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso día y esta reunión en que hemos de estar, Señor, ante tu presencia. Te pedimos, oh Espíritu Santo, que seas ministrando nuestras vidas. Háblanos, Señor, según esta palabra, que sea de edificación para nuestras vidas. Y gracias, bendigo a mis hermanas y hermanos que estamos en este lugar, y los que no hayan podido venir, en el lugar que se encontraren también, Señor, haya una palabra para sus vidas. Gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Bueno, en este pasaje, bueno, la palabra nos menciona la preocupación de una mujer que estaba pasando momentos difíciles, momentos preocupantes y desesperantes. Posiblemente esta mujer, debido a que su esposo, que había sido un profeta, había fallecido, había muerto. Y para ella era una desesperación vivir en esa situación. Y es más, su esposo, el profeta, había dejado una deuda en el cual, bueno, la esposa, para ella le era difícil poder cancelar. Bueno, los profetas de ese entonces, sabemos que ellos traían la palabra de Dios siempre, ya sea en forma personal, familiar o para todo un pueblo. Y vemos, bueno, en ese entonces también los profetas surgen justamente del contexto de Moisés, cuando Moisés, después de 40 años que estuvo en Madián, que había huido de Egipto, pues Moisés es llamado de parte de Dios para que lleve una palabra para el pueblo de Israel que estaba en esclavitud, y asimismo también inclusive para el faraón. Ese era el papel de los profetas de ese entonces. Pero en este contexto que hemos dado lectura, vemos pues que la esposa de este profeta, ¿no? Y como dije anteriormente, el esposo le había dejado una deuda bastante fuerte, el cual ella no podía cancelar. Y en ese entonces, pues en el contexto de ese entonces,
las deudas podían ser canceladas de repente llevándose los hijos del quien estaba debiendo. Y vemos nosotros acá que esta mujer tenía 2 hijos. Y de esos 2 hijos estaban peligrando que se fueran llevados como esclavos. Y la esclavitud, pues sabemos que ¿quién le gustaría vivir en esclavitud? Menos ver a nosotros, nuestros hijos, que estuvieran esclavos. Entonces sería algo tan penoso, doloroso para nosotros mismos ver a nuestros hijos que estuvieran en la esclavitud. El que estaba en la esclavitud, pues no tenía opción de reclamo, no tenía opción de que se le determinara un sueldo o que por ahí horas de trabajo. Eso era, digamos, el contexto de ese entonces en esclavitud. Y esta mujer, por la deuda que le había dejado su esposo, pues sus 2 hijos estaban peligrando para que, bueno, con la finalidad de pagar lo que se estaba debiendo, se lo iban a llevar posiblemente como esclavos. Y bueno, lo que vamos a ver en este caso, ¿no? Yo sé que esta mujer necesitaba una ayuda, ya sea de la familia o de repente los vecinos, o al menos siquiera una palabra de ánimo, una palabra de aliento por la situación que estaba pasando esta mujer. Entonces, pero lo importante que vemos en esta mujer es que ella va a acudir al profeta de Dios, va a acudir quien tiene una palabra de restauración, tiene una palabra en la cual Dios, digamos, Él quiere para cada uno de nosotros. Cuán importante que nosotros escuchemos una palabra. Nosotros tenemos la Biblia, la palabra del Señor, en el cual tiene para diferentes situaciones en nuestra vida. En este caso, el profeta, cuando le pregunta y le dice, ¿qué tienes en casa? Ella va a responder, no tengo nada. Bueno, es que posiblemente lo haya vendido todo, lo que ella tenía había vendido con la finalidad de cancelar la deuda, pero todo eso implicaba seguro que no recogía mucho y seguía debiendo. Y ante la palabra del profeta, cuando dice que tienes, y ella responde, solo una vasija de aceite. Y vemos que a veces, bueno, yo estaba poniendo por título mi mensaje, ¿no? En las cosas pequeñas, por fe se hacen grandes. Repita conmigo, en las cosas pequeñas, por fe se hacen grandes. Bueno, lo que esta mujer vivía en esta situación tan difícil, pero para Dios nada imposible. Cuando ella dice solamente tengo una vasija de aceite, posiblemente esto era algo tan insignificante para tanta deuda. Una vasija de aceite para tanta deuda y es más para poder sobrevivir. Porque en ese entonces, cuando una mujer perdía al esposo, la esposa quedaba desamparada. Aún los bienes, todo ello retornaban a la tribu. Pero vemos cuando ella queda desamparada, pues ella va a buscar, como le dije, una y otra forma cómo poder solucionar la deuda que tenía. Para ella esa vasija de aceite era tan insignificante. Pero para el profeta yo me imagino que ahí, en este caso era Eliseo, veía abundancia en esa vasija de aceite. Por fe él miraba de esa manera la provisión para esta mujer y su familia. Por fe él veía que a través de ello sus hijos iban a ser libres. ¿Cuántos dicen amén? Hay situaciones que podemos pasar en el cual nos sentimos así tan abrumados que no podemos, que ella sea así tan imposible en nuestras vidas. Pero quiero decirte, y esta mañana como puse como es título, en las cosas pequeñas por fe se hacen grandes. En las cosas, repito, en las cosas pequeñas por fe se hacen grandes. ¿Cuántos dicen amén? Sí, cuando creemos y tenemos fe y confiamos en Dios, para Dios nada imposible. Para nosotros puede ser de repente una deuda tan grandiosa, pero para Dios simplemente es tan pequeño que para Él nada imposible poder bendecirnos y suplir la necesidad. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué dificultad pudieras tener en este día? Ya sea de repente por ahí una necesidad económica, como esta mujer, o una enfermedad, falta de trabajo, o qué situación que siempre estás clamando de repente por la familia, los hijos, el esposo, la esposa. Pero por fe
todo va a ser posible para el Señor. Gloria al Señor. Y quiero tomar en base de este pasaje que hemos dado lectura, y particularmente quiero centrarme en los primeros versículos, sobre todo en el versículo 5, donde quiero compartir 3 principios en el cual que las cosas pequeñas por fe se hacen grandes. Primer principio en el versículo 5, pero antes voy a dar lectura del versículo 3, dice: y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y encerrándote tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y esta parte de acá del 5 dice: y se fue la mujer. Y se fue la mujer. Ella creyó en la palabra del profeta. Ella obedeció la palabra. Por eso, cuán importante la fe cuando nosotros tengamos que obedecer la palabra. Entonces, ella obedeció de tal manera que esta mujer tomó esa palabra que ella necesitaba. La palabra, para nosotros tenemos la Biblia, o la palabra que se fuera dado de repente en determinado momento, ya sea a través de un mensaje o a través de repente de una consejería, pero hay una palabra siempre de restauración para nuestras vidas. Ella creyó en esta promesa. Ella no objetó, ella no cuestionó esa palabra, ni siquiera le dijo al profeta: ¿cómo voy a hacer esto? Simplemente que ella creyó esa palabra, tuvo fe. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11:1, que conocemos este versículo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por fe podemos alcanzar muchas cosas. Es pues esa fe. Y dice también la palabra, a veces nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros vivimos por fe. La vida del creyente tenemos que vivir siempre por fe. En todo lo que quisiéramos nosotros alcanzar, lograr, vive por fe, cree en la palabra. Esta mujer se tomó esa palabra, lo creyó, y para ella pues no hubo duda de tal manera, y como dice, hemos dado lectura en su versículo anterior, y dice: y se fue la mujer. Ella no dudó ni un instante, fue a hacer lo que la mujer le dijo, o que era lo que el profeta le dijo. Fue de tal manera que ella y sus hijos, cuán importante también para nosotros como padres, donde podemos nosotros involucrar en la fe a nuestros hijos. Ella no fue sola, sino con sus hijos, de tal manera que ellos también experimentaran el milagro de Dios que tenía para ellos en la familia. Situaciones que podamos pasar nosotros por fe. Yo estaba tomando algunos versículos de la Biblia buscando. Muchas veces nosotros nos sentimos de repente por la provisión, nos está faltando, hay una deuda grande de repente. La fe nos dice ahí: mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a su riqueza. ¿Cuántos dicen amén? Tómalo por fe, toma esa palabra. La palabra siempre se va a cumplir cuando nosotros lo creemos. Nosotros tenemos que, entonces, y dice la palabra: así que la fe es por el oír y el oír, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros, cuán importante que esta mujer no fue a otro lugar de repente a recibir algo, fue de frente hacia el profeta donde había una palabra. Situaciones que podamos pasar, anda la palabra del Señor, busca la palabra del Señor en ella. Va a haber una palabra para tu vida, para la situación que estés pasando. Y si estuviéramos pasando por ahí, de repente estamos tan débiles, sin fuerza, la fe nos dice que Jehová es la fortaleza de mi vida. Estamos pasando de repente en una situación situación peligrosa, de repente un viaje o algo. La palabra, la fe me va a decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Eso es lo que nos dice la palabra. ¿Qué más? Dice de repente muchas veces que podemos sentirnos enfermos. En medio de la enfermedad, la fe me dice: por cuyas heridas fuimos sanados. No dice que será sanado.
Fuimos sanados. En la cruz del Calvario hace 2000 años, Cristo llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Simplemente nosotros tenemos que creer. Cree en la palabra. Y si de repente por ahí siempre estamos orando de repente por la familia y la familia no quiere venir, alguien del esposo o la esposa o los hijos, alguien que dice la palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Créele al Señor por fe. Muchas veces de repente va a demorar para que ellos estén en la casa del Señor, pero todos los días no mengue tu fe, de tal manera que siempre tienes que ir confesándolo y creyendo que tu familia un día estarán sentados de repente en la primera banca, tus hijos siendo usados en los diferentes ministerios de la iglesia. Pero tenemos que creer por fe ellos estarán en este lugar, juntamente con nosotros, alabándole, glorificando el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Y otra de las cosas, que la fe no es esperanza. Muchos mencionan, y se ha escuchado, a veces cuando uno está de repente por ahí, hay una escasez o alguno quiere algo, por decir quiero de repente por ahí una computadora, y por ahí podemos decir, bueno, por fe yo creo que el Señor me dará. O estoy enfermo por fe, espero. Es que la fe no es esperanza. La fe es actual, es el hoy. La fe no es esperanza. Si vamos a esperar, no es fe. Tenemos que creer. Al momento, entonces, es ahora, es ya. Por eso que nosotros, a pesar que no veamos, como citaba en Hebreos 11:1, después la fe, la certeza, que lo que se espera, que espero. La convicción de lo que no se ve. No vemos el resultado de mi clamor, de mi oración. Pero yo tengo que seguir creyendo que ya el Señor lo hizo. Y Él nos va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más? El segundo principio. Dije el primer principio, que nosotros necesitamos creer para lograr y alcanzar que en las cosas pequeñas se hacen grandes por fe. Entonces, primeramente hemos visto que tenemos que creer, tenemos que tener fe. Y la segunda cosa es que nosotros tenemos que orar. Dice ahí mismo el versículo 5, Segunda de Reyes 4:5, dice después, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Repito esta parte, y cerró la puerta y encerrándose ella y sus hijos. Cuán importante cuando nos entramos a nuestro aposento tener un tiempo de comunión con Dios. La vida creyente no podemos vivir sin oración. Para todo lo que emprendiéramos a hacer tenemos que orar. Esta mujer tomó a sus hijos, se fueron a la habitación, se encerraron. Yo me imagino que fue un tiempo donde empezaron a clamar a Dios, donde empezaron a depender plenamente. Y en la oración muchas veces somos fortalecidos. Y en la oración es donde empieza a aumentar nuestra fe. Empieza a crecer nuestra fe para poder enfrentar las dificultades, para poder enfrentar al mundo, la carne, al diablo, al enemigo. Es a través de la oración donde nos vamos a fortalecer. Y como dije anteriormente, esta mujer en ese tiempo de su oración, seguro ahí con sus hijos, iba creciendo su fe para seguir creyendo. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, ahí en Mateo 6:6 dice la palabra lo siguiente: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, repito, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria al Señor. Entra a tu aposento y cerrada la puerta. Bueno, el aposento de ese entonces, en los tiempos de Jesús y el Antiguo Testamento, todo israelita, todo judío, siempre para ellos era levantar su casa y tener un lugar donde poder alojar a los transeúntes. El aposento era construido generalmente en la parte alta, y ahí donde ellos podían alojar
a un transeúnte de tal manera que podían cobijarlo para que no estuvieran en peligro. Y en el aposento también era un lugar donde se conversaba, se dialogaba. Y en el aposento también era donde compartían el alimento, ahí en el aposento. Y cuando Jesús está diciendo esto, entra a tu aposento, le está diciendo qué es lo que se hacía en ese aposento. Entonces yo quiero conversar con ustedes, quiero dialogar con ustedes, yo quiero darle mi palabra para que sean alimentados, quiero cuidar de ustedes, quiero protegerles. Ahí en el aposento donde podemos encontrar muchas cosas. Y esta mujer y sus hijos entraron a su aposento. Y seguro que ahí derramaron todos de sus lágrimas, cuantas cosas, pero creyendo que el Señor, para Él nada es imposible. Mis queridos hermanos y hermanos, siempre te animo a tener tu tiempo de estar en clamor, en adoración, en ese aposento, donde Dios bendiga tu vida. No dejemos de orar. Vamos adelante, sigamos siempre orando. El tiempo que tenga que sacar tu tiempo para orar, ya sea en la mañana que tenemos nuestras devocionales de 5 de la mañana, u otra hora, pero dale ese tiempo, fortalécete en el Señor. Y ahí es donde vas a ver tú la gloria del Señor. No había otra situación. ¿Con quién más conversar esta mujer? Si bien es cierto, recibió una palabra del profeta, pero qué mejor conversar con el que todo lo puede. Qué mejor conversar con el quien todo lo puede hacer. Qué mejor estar y dialogar y transmitirle mis inquietudes, y transmitirle todo lo que yo anhelo y deseo, mis temores, mis preocupaciones, que es a Dios mismo. Esta mujer se encerró ahí con sus hijos y empezó a clamar allí, y vamos a ver que después, y aún la respuesta va a ser, como hemos dado lectura en Mateo 6:6, va a ser visible, porque vamos a ver más adelante que Dios hizo un gran milagro, tan visible, que Dios va a responder de tal manera que lo que hayamos clamado por fe, lo vamos a ver, una realidad va a ser hecha en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, entonces, ¿qué cosa creemos? ¿Qué estamos pasando? Pues, mis queridos hermanos, oremos al Señor, que hay que creer primeramente en Él, tener fe. Y así mismo vamos a orar, tiempo de comunión con Dios. No hay un tiempo tan mejor, tan agradable que tener esa comunión con Dios, esa relación, esa intimidad con Dios. Cuando habla del aposento, de la misma manera nosotros sabemos lo que somos casados, ¿no? Nuestra habitación de casados, cuando está cerrada la puerta, eso indica que ni los hijos tienen que impedir o que van a incomodar. Y si no, tienen que tocar, pues bueno, pasar la voz. ¿Por qué? Porque entre los esposos, pues sabemos que nosotros conversamos, dialogamos, nos acariciamos y cuantas cosas, ahí en la intimidad entre nosotros. De la misma manera, en nuestro aposento con el Señor, donde tenemos esa intimidad con Él para decirle todo lo que quisiéramos. Por eso es necesario que nosotros tengamos nuestro tiempo de clamor, nuestro tiempo de oración delante del Señor. ¿Y qué más? Como tercer principio, le dije el primer principio que tenemos que hacer para alcanzar, que para las pequeñas cosas por fe se hagan grandes. Hemos dicho que tenemos que tener fe, creer, que tenemos que nosotros orar. Y asimismo, tercero, es porque tenemos que actuar en fe. ¿Qué dice en el mismo versículo 5? Dice la última parte: y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Y ellos, o sea, sus hijos, traían las vasijas y ella echaba del aceite. Actuar en fe. Esta mujer no dudó de lo que dijo el profeta. Cualquiera pudiera de repente cuestionar, pero ¿cómo tanta vasija? ¿De dónde va a salir? ¿De dónde se va a llenar? Y es más, de repente por ahí no le dijo al profeta, de repente no me quieren dar, ¿no? Simplemente ella actuó. La fe es acción. La fe no es esperar que de repente pase otro tiempo, otro momento. Yo me imagino que esta mujer y sus hijos, cuando iban a casa por casa a pedir vasijas vacías, algunos de repente empezaron a cuestionarle, decirle:
esta mujer por la deuda que tiene, que sus hijos ya se van a ir de repente como esclavos. Y pudieran haber dicho de repente, ya está mal la vecina. ¿De dónde va a pedir tantas vasijas? ¿Qué va a hacer con tantas vasijas? Seguro alguna de la vecina le dirían, aún hasta la familia. A veces por nuestra fe vamos a ser cuestionados, criticados. No vamos a ser comprendidos. Cuando tenemos esa fe y creemos en el Señor. En algunas ocasiones yo le he narrado parte de mi testimonio, como el Señor me sanó, y por ahí hasta la misma familia me decía, pero ¿por qué no te has hecho operar? No sé cuántas cosas. No, yo confesaba todos los días y le decía al Señor, Señor. Bueno, en alguna ocasión yo compartí mi testimonio que yo no podía ni caminar. Para ir a los servicios higiénicos me tenían que arrastrar. Mi esposa, mis hijos que eran jovencitos, lloraban ver a su padre de esa manera. Haberme visto siempre activo, porque yo soy un militar, pero ahora en cama, sin poder ni levantarse. Hasta la comida cuando me llevaban tenían que ayudarme a comer. Y de esa forma tuve que ir a la ciudad de Lima, como soy militar, al hospital militar, para que me vean. Tuve que ir infiltrado. Mi columna me infiltraron, me pusieron con una anestesia para poder ir siquiera un par de horas sentado en el avión, porque por tierra no llegaba. Y estando en el hospital una semana, cuando pregunto y digo a los compañeros ahí, enfermeros, ¿quién es el mejor neurólogo para que me recomiendes que me opere? Porque me iban a operar. Y ellos me dijeron, Palomino, acá aún el mejor neurólogo, la situación es cuestión de suerte a la columna, una operación a la columna. Algunos salen con silla de rueda, otros salen cojeando, otros salen bien, pues algunos más o menos que pueden salir bien. Y yo dije ese momento, pero Señor, yo soy tu hijo. Señor, dice tu palabra, por cuyas heridas soy sanado, por cuyas llagas, Señor. Puse mi confianza después de una semana, cuando ya me iban a operar un día después, me iban a operar un día antes, vine el doctor y me dice, Palomino, mañana vamos a sala, te toca para operarte. Yo le digo al doctor, ya estoy bien, estoy sano. Pero no puede ser posible. Sí, ya estoy sano. Me hizo para levantar, me levanté con dificultad, me hizo saltar de punta de los pies. Duele cuando uno salta de punta de los pies, la columna. Y más todavía cuando me hizo saltar de talón, duele más. No, estoy bien, doctor. Me dolía, pero ahí estoy bien. De la noche anterior yo había clamado y le dije, Señor, estoy en tus manos, tú eres mi médico. Sáname para la gloria tuya. De ahí salí, me dio de alta renegando el doctor. No puede ser posible, mira, tu resonancia, me dice, 3 tremendas hernias en tu columna. Sí, doctor, no se preocupe, estoy bien. Salí, me regresé en avión y en el trayecto, como dije, de repente a esta mujer le criticarían, ¿qué dirían de ella? Que por qué tanta vasija, ¿de dónde va a conseguir? ¿Qué diría la gente? Y en mi caso aún la familia, mis hermanas, cuando conversaba por teléfono, pero te hubieras hecho operar, porque estando allá no te cobran. Yo, como militar no me cobraban. No, ya yo estoy bien. Tuve con todo mi malestar todavía casi un mes, hasta que un día, lo que yo no podía hacer, me levanto nuevo. No podía ni amarrarme bien los pasadores. Ese día me levanté, me puse los zapatos de satín, me levanté nuevo, hasta ahora. Ya han pasado más de 25 años, 26 años, nuevo, hago todo. Pasé de ahí, después de eso que me levanté, todos los días, todos los lunes jugaban los pastores acá arriba en el cañoncito.
Me vine a jugar mi partido como nuevo. No sentía nada. ¿A qué quiero ir? Que por fe Dios obra. Él lo hace en qué momento. De nosotros implica seguir confesando, creyendo que para Él nada es imposible, que Él ya hizo la obra. Eso es lo que dice. Después es la convicción de lo que no se ve. Yo no veía completamente, digamos, la restauración de mi columna, pero yo seguía creyendo. Le decía, gracias Señor, gracias porque estoy sano. Y cuando por ahí mi esposa empezaba a orar, Señor, sánale, yo le reprendía, le decía, tú no tienes por qué orar de esa manera. Tú tienes que orar y decirle, Señor, gracias porque ya le sanaste a mi esposo. Nunca más yo oré que el Señor me sanara. Sino cada día yo confesaba, le decía, Señor, gracias porque tú has hecho tu obra perfecta y completa en mi vida. Eso es lo que es la fe. Por eso me motivó de repente compartir el día de hoy esto. Y por esto lo que pasó en mi vida, yo hice un trabajo monográfico justamente en relación de la sanidad, sobre la fe. Lo que pasó entonces, porque para Dios nada imposible. Y bueno, nosotros podemos ver entonces asimismo, ¿no? Lo que la fe implica que nosotros no tenemos que tener duda. A veces la duda es el antídoto de la fe, que nos desanima, y el enemigo muchas veces aprovecha esa situación para ponernos duda. Cuando venía ese malestar o algo, yo le decía al enemigo, diablo mentiroso, ¿qué cosa tú vas a...? Yo estoy bien. Entonces, la duda es donde el enemigo va a querer usar para no lograr lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Tenemos que creerle. En una ocasión había un testimonio de tres mujeres, un varón y dos mujeres, dos damas, en una campaña evangelística. Ahora ya muy poco se ve las campañas evangelísticas, pero esto se realizaba en Cusco, o queda en Arequipa. Y en esta campaña evangelística fueron estas dos mujeres y un varón en silla de ruedas. Y el predicador era allí, Ávila, dijo, en el nombre de Jesús, levántense y hagan lo que no puedan hacer. Por ahí el varón empezó a saltar, y la mujer una de las mujeres empezó a saltar y a correr. Corre saltando, y se le fue y dejó botada la silla de ruedas. Pero una de ellas no se levantaba, estaba en la silla de ruedas. Y el evangelista le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no te levantas? Ella respondió, dijo, de repente no puedo hacerlo, o de repente por ahí me puedo caer. A veces la duda no permite alcanzar lo que quisiéramos alcanzar. Empezó a dudar. Por eso cuán importante que nosotros tenemos que creerle, y por encima de todas dificultades tenemos que creer la palabra. La palabra se compromete a cumplir sus promesas en nuestras vidas. Tenemos que creer y seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y por último, el versículo 6 y 7. El resultado cuando en las cosas pequeñas le ponemos fe y que se hacen grandes, vamos a ver la grandeza de Dios cuando uno le cree la palabra. Versículos 6 y 7 dice lo siguiente: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino a ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. El resultado de la fe, de creer la palabra. Seguro que esta mujer consiguió tantas vasijas que ya no había en su barrio.
No había vasijas ya vacías. Fue lleno todas las vasijas. Y lo primero que ella va a decirle al profeta es en gratitud que hubo una palabra para ella. Lo primero que tenemos que hacer es ser agradecidos al Señor. Y lo que hizo esta mujer fue y le dijo, y el profeta le va a dar otra palabra, va, vende, paga a tus acreedores, tus hijos sean libres de la esclavitud, ya no serán más esclavos. Cuando dicen amén. Es por la fe de esta mujer que va a alcanzar esto. Esta mujer fue y vendió de tal manera de todo aquella de la deuda, canceló la deuda que había dejado su esposo, el profeta. Y no solamente eso, sino todo lo demás que quedaba, seguro que era tan abundantemente que había dado tanto aceite. Sería como una tienda de aceite, una fábrica de aceites, para que ella pudiera vivir pues de lo resto que le quedaba. Ella llegó a vivir tranquilamente, cómodamente. No dice cuántos años, pero dice el resto de tu vida. Y como dice el rey de tus hijos, vivid de lo que queda. ¿Cuántos años más hasta que salí de esa situación, de esa necesidad? Queridos hermanos, cuán importante, muchas veces para nosotros las cosas pequeñas lo podemos tomar algo tan insignificante. Pero cuando le ponemos fe, creemos al Señor, esas cosas pequeñas se hacen grandes para la gloria del Señor. La mujer veía algo tan insignificante, el poquito de aceite. Pero el profeta lo veía abundancia, abundancia, donde ella podía pagar toda la deuda y asimismo donde ella podía vivir del resto los días de su vida. Les invito a que se pongan de pie, por favor. Puesto de pie. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Para cualquier situación tenemos que creer, tener fe. Y la palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y repito, este versículo de Hebreos 11:1 siempre me ayudó a mí para fortalecerme. Después la fe, la certeza de lo que se espera, que espero. La convicción de lo que no se ve. A veces es difícil en medio de la dificultad. A veces no es tan fácil, pero con el Señor todo es posible. Asimismo, no basta creer, tenemos que orar, ponernos en contacto, en comunión con Dios. Dile todo lo más íntimo que tú puedas sentir cuando entres a tu aposento. Ora. Y asimismo tenemos que actuar. La fe es ahora. Esta mujer y sus hijos empezaron a actuar. Fueron a traer la vasija, fueron. Ellos no esperaron. Ellos creyeron que esas vasijas iban a ser llenas de aceite por fe. Si no, no hubieran traído. Hasta de tal manera que ya no hubo ni una más donde conseguir más vasijas. Dios va a proveer de acuerdo a nuestra fe. ¿Hasta dónde alcanza tu fe? Hasta ahí lograrás las cosas que tú anheles, deseas de parte de Dios. Vamos adelante con esa fe. Bendito Padre, gracias a ti. He compartido tu bendita palabra, Señor. He aquí tu pueblo, Señor amado. Tú conoces a cada uno de ellos. Señor, y es más tu palabra, Señor, que nos has dado, Padre. Te doy gracias por esta palabra. Siempre hay una palabra de restauración para nuestras vidas, como en el caso de esta mujer. Siempre hay, Señor, una palabra, Señor, de bendición, aún en medio de la deuda que tenía, Señor, esta mujer. Por creer en ti, por clamar hacia ti, Señor, amado Dios, y por no poner duda y actuar siempre en fe, creyendo en ti. Hiciste ese milagro grandioso en su vida. Gracias a ti, Señor, ayúdanos. Hay momentos que
flaquea nuestra fe, mengua. Tus discípulos te dijeron, Señor, un momento, aumentanos la fe, Señor. Sí, Señor, hay veces decaemos, que esa fe sea más fortalecida. Ayúdanos para creerte, Señor, que en las imposibilidades del hombre todo es posible para ti. Mi Dios, en tus manos encomiendo a tus hijos. Siga usando y bendiciendo sus vidas para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén, Señor.